Bueno, tengan muy buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte del tema de patología del sistema urinario, específicamente el área de nefropatología. La clase anterior estuvimos revisando las generalidades del sistema renal, así como las nociones básicas para poder dar la interpretación necesaria de las enfermedades renales. Y nos ahondamos o profundizamos ya un poquito en lo que correspondía al primer síndrome nefrológico, el síndrome nefrótico. Y vimos bastantes enfermedades asociadas a esta. Ahora vamos a continuar con síndrome nefrítico. Entonces, el síndrome nefrítico, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Es otro conjunto complejo de características clínicas que se van a asociar de manera casi que invariable a la inflamación a nivel glomerular. Se presentan por lo regular con hematuria, ¿verdad? Cilindros hidrocitarios, azoemia, oliguria y leve a moderada hipertensión. Si lo queremos ver así, así como el síndrome nefrótico tenía esta triada característica del edema, la hipoalbuminemia y la proteinuria, el síndrome nefrítico tiene la hipertensión, la oliguria, la azoemia y la hematuria. La proteinuria y el edema también son relativamente comunes, pero no son tan marcados o tan extensos como los que se observan en el síndrome nefrótico. E igual que en la anterior, vamos a tener causas de origen infeccioso, ¿verdad? Renal o sistémico, y otras asociadas a autoinmunidad, traumatismo, metabolismo, etc. Asimismo, el síndrome nefrótico puede ser causado por em, mejor dicho, puede tener varias causas y dependiendo de ello, o varias entidades que lo pueden causar, y dependiendo del grupo etario, nosotros así vamos a ir pensando en la posibilidad de una u otra eh, entidad. Por ejemplo, en niños y adolescentes, lo primero en lo que pensaríamos en un paciente que tiene síndrome nefrítico es en la nefropatía por IgA, la púrpura Henoch-Schönlein, el síndrome hemolítico urémico y las posinfecciosas, específicamente la postestreptocócica y la postestafilocócica. Mientras que en adultos la nefropatía lúpica, las glomerulonefritis membranoproliferativas, que ya las vimos así que no lo vamos a repetir, la vasculitis y el síndrome de Goodpasture. Vamos a revisar algunas de esas entidades más adelante. Ya dijimos que el elemento común característico es la infiltración de células inflamatorias, también conocido como leucocitosis, ¿verdad? Vamos a encontrar daño glomerular a nivel de la membrana basal, con ruptura muchas veces de la misma, lo que puede provocarnos entonces que los eritrocitos escapen de la luz vascular y pasen al espacio urinario y finalmente pues se dé la hematuria. Acá tenemos una tabla para poder comparar las principales características diferenciales entre el síndrome nefrótico y el nefrítico. Como podemos observar, el síndrome nefrótico tiende a ser insidioso o crónico. Perdón, tiende a tardarse para poder manifestarse, mientras que el nefrítico es mucho más abrupto, puede aparecer en cuestión de semanas. El edema marcado en el nefrótico, la presión sanguínea aumentada en el nefrítico, la presión venosa yugular aumentada también en el nefrítico, la proteinuria obviamente mayor en el nefrótico, la hematuria mayor en el nefrítico, los cilindros eritrocitarios obviamente presentes en el nefrítico y finalmente la albúmina sérica mucho más baja en el nefrótico. Acá tenemos entonces también las principales enfermedades glomerulares que se presentan con síndrome nefrítico, cosa que ya habíamos mencionado hace un rato, pero que por las características clínicas siempre es importante tenerlas en consideración para poder englobarlas y dar un diagnóstico certero. Por ejemplo, en la glomerulonefritis postestreptocócica usualmente hay una frecuente asociación con un cuadro infeccioso previo a nivel de vías respiratorias como una faringitis o a nivel cutáneo como un impétigo. ¿Verdad? Cuando estamos hablando de la nefropatía por IgA, en la actualidad también se ha visto muy frecuentemente asociado o ligado con ciertas infecciones en tracto respiratorio superior y gastrointestinales. O el lupus, que característicamente puede presentar múltiples manifestaciones clínicas. Ahora bien, con la parte serológica también es importante que nosotros ustedes, mejor dicho, cuando sean clínicos, van a mandar
eh, ciertos test o ciertas pruebas para poder encaminarse hacia el probable diagnóstico. Obviamente, si ustedes tienen un paciente eh, pediátrico que está con síndrome nefrítico, ¿verdad? Pues lo ideal es que ustedes siempre van a estar enviando, por ejemplo, cultivos, por ejemplo, van a enviar titulación de anticuerpo antiestreptolicina, o en dado caso, si es un paciente adulto, sexo femenino, ¿verdad? Y ustedes están sospechando que sea un lupus o tengan que descartarlo, pues igual los anticuerpos antinucleares, antidoble cadena, ¿verdad? El sistema de complemento, etcétera. Comenzamos con la primera entidad, la glomerulonefritis postinfecciosa. Esta es una glomerulonefritis proliferativa o exudativa difusa que por lo general suele asociarse a una historia previa de infección. Existe una gran cantidad de microorganismos que me pueden producir esta enfermedad a nivel renal. El más común en general es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el estreptococo piógeno beta hemolítico. Estos presentan un subgrupo de cepas nefritogénicas con presencia de una proteína M que pues es la que también nos va a ayudar para que se desencadene esta enfermedad a nivel renal. En general es una enfermedad que va a estar mediada por complejos inmunes que se van a activar primariamente por la vía alterna del complemento. Hay otras infecciones, ¿verdad? Bacterianas, como por estafilos, víricas, parasitarias, fúngicas, que también me pueden dar la apariencia de una posinfecciosa, aunque son menos comunes. En general siempre van a ser por una interacción mediada entre complejos antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Y bueno, cuando tenemos que son de pacientes adultos o mayores, pues ahí sí es más común que sean estafilos en lugar de streptos, que es más que todo en pacientes jóvenes. Ya lo hemos mencionado eh, por lo regular hay un antecedente, como hemos mencionado, de 1 a 3 semanas previas eh, a la manifestación renal que ha habido una infección, ya sea dijimos respiratoria o cutánea, ¿verdad? Se dan entonces estos depósitos de complejos antígenos anticuerpos predominantemente por la vía alterna y dentro de los antígenos diana que se han propuesto que van a eh, interaccionar con los anticuerpos para provocarnos estos complejos son la exotoxina beta pirogénica, ¿verdad? Estreptocóxica y el receptor de plasmina asociado a nefritis. Por lo general, la posinfecciosa se va a ver muy parecida en algunas ocasiones a la membrana proliferativa, con la acentuación del patrón lobulado, pero lo que va a llamar más la atención es el intenso exudado inflamatorio intracapilar, es decir, la proliferación endocapilar, ¿verdad? Leucocitosis. Vamos a encontrar neutrófilos, linfocitos, macrófagos dentro de las luces capilares, ¿verdad? Puede haber también jorobas. Las jorobas básicamente van a ser estos depósitos subepiteliales muy prominentes y en algunas ocasiones podemos encontrar semilunas, pero pues esto no es muy común. Además, a nivel túbulo intersticial podemos observar la presencia de los cilindros eritrocitarios. Vemos acá entonces túbulos, ¿verdad? Y dentro de ellos vemos pues glóbulos rojos atrapados y crenados. Acá, del lado derecho, vemos nuevamente un glomérulo con acentuación en el patrón lobulado, ¿verdad? Vemos que hay proliferación endocapilar y mesangial. De hecho, no vemos luces capilares porque están llenas o tapadas de leucocitos, polvo nuclear, neutrófilos, linfocitos, etc. Por inmunofluorescencia va a dar también, como esta es una enfermedad mediada por complejos inmunes, aquí es clave la inmunofluorescencia y vamos a encontrar característicamente depósitos de cadenas pesadas, específicamente IgG, con fracciones de complemento como C3, muy parecido a la membranosa, solamente que este patrón va a ser un poquito más grueso. Aquel recuerden que era un patrón fino, granular, epimembranoso, y este va a ser un patrón más como en guirnalda o más grueso. De hecho, recuerden que como mencionamos en la diapositiva anterior, vamos a encontrar depósitos subepiteliales prominentes que son los que denominamos jorobas. Podemos encontrar IgM, que es raro, en la mitad de los casos, IgA, más raro todavía, y de hecho cuando se encuentra presente puede sugerir estafilococcus por lo que es más común en pacientes adultos. C3 presente sin IgG es muy difícil y además tendremos que entonces
planteando la posibilidad de otra entidad y no una posinfecciosa, quizás mejor una glomerulonefritis por C3. Los depósitos subepiteliales o jorobas que ya habíamos mencionado. No hay espículas, que esto nos ayuda para distinguirlo de la membranosa también. Y acá lo tenemos. Si nos damos cuenta, son depósitos mucho más gruesos que en la membranosa, ¿sí? Como una guirnalda que va siguiendo el contorno de la membrana. Y con estos bodoques un poquito más gruesos, ¿no? Que corresponden a las jorobas, que son también depósitos subepiteliales. Por microscopía electrónica podemos observar nuevamente esos depósitos subepiteliales acá, acá y acá, que son muy prominentes o muy grandes, como hemos dicho, los denominamos como jorobas. Recuerdan como pues a esa prominencia que presentan los camellos y dromedarios. Luego tenemos otra entidad, la nefropatía por IgA, ¿verdad? Esta entidad, como su mismo nombre indica, es aquella en la que vamos a observar, es aquella glomerulonefritis en la que vamos a observar depósitos mesangiales dominantes o codominantes de IgA en ausencia de una enfermedad sistémica, ¿verdad? Principalmente son dos enfermedades las que tenemos que haber descartado previamente. La púrpura de Henoch-Schönlein, ya la vamos a ver más adelante, que básicamente es una nefropatía por IgA asociada a una vasculitis sistémica, y la nefritis lúpica, porque pues esa puede ser virtualmente lo que quiera. Fue descrita inicialmente en 1968 por Berger y Inglis, de hecho se le conoce también como la enfermedad de Berger. Es una de las causas más comunes de glomerulonefritis a nivel mundial, aunque en nuestro país no es tan común. Puede darnos síndrome nefrítico, ¿verdad? Puede ser asintomática o darnos en algunos casos hematuria, proteinurias asintomáticas también. Como podemos observar a nivel de este esquema, vemos que los depósitos en esta ocasión son a nivel mesangial. Vemos lo moradito, azul moradito, ¿verdad? Moradoso. Es a nivel mesangial y vamos a encontrar proliferación y expansión mesangial por expensas de este depósito. Dentro de los factores genéticos podemos mencionar la glicosilación anómala de IgA, ¿verdad? También se ha propuesto como posibles mecanismos una respuesta anómala de IgA. Esto más que todo puede venir siendo dado por antígenos intranasales. Por eso, como habíamos dicho hace un rato, la nefropatía por IgA se ha visto en la actualidad un poquito asociada a enfermedades o infecciones de las vías respiratorias superiores y también en algunas ocasiones gastrointestinales. Y también pues eh, autoanticuerpos contra el dominio de IgA. Por microscopía de luz, ya habíamos dicho, lo característico va a ser la expansión y proliferación mesangial. Las luces las vemos permeables, por ejemplo, pero vemos que el mesangio sí está expandido y vemos más núcleos, o sea, está proliferado, ¿verdad? Eso quizás es lo más característico de la nefropatía por IgA. Podemos encontrar lesiones esclerosantes a veces, hipersión endocapilar, extracapilar, pero no es tan común. Por inmunofluorescencia, lo importante es que hay una dominancia, es decir, que solamente se encuentra presente en más de dos cruces, IgA, es decir, IgA 3 cruces e IgG quizás una cruz, o codominancia, es decir, que haya IgA e IgG, ambas con 3 cruces, ¿verdad? Pero siempre mesangial, eso es lo importante. Puede haber acompañamiento por IgG en un 50%, IgM otro 50%, C3 un 90%, C1Q menos del 10%, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque entonces muchas veces si se depositan todas puede dar la apariencia de lupus sin serlo. Por electrónica, pues básicamente los depósitos, insisto, también van a ser más que todo mesangiales, ¿verdad? Es raro que se encuentren en otras localizaciones. Subendotelio 11%, subepitelio 6%, ¿verdad? Las jorobas, que son subepiteliales, son raras también. Vemos entonces que a diferencia de las inmunofluorescencias anteriores, el patrón predominante de este depósito es en el mesangio. Hoy no sigue los contornos de las membranas, sino que se deposita a nivel mesangial. Y lo importante es que, insisto, tiene que ser IgA quien domine. Por electrónica, podemos observar entonces acá, ¿verdad?
los depósitos más que todo a nivel mesangial. Vemos quizás esta imagen es la más característica. Vemos acá la luz capilar, vemos su membrana y la vemos limpia completamente, mientras que los depósitos son paramesangiales y mesangiales. Quizás algo que no habíamos mencionado, y hay que aprovecharlo a decir ahorita, es que en general la gran mayoría de las enfermedades que vimos en la última clase del síndrome nefrótico, pues para el tratamiento muchas veces se va a utilizar corticosteroides, ¿verdad? Mofetil-micofenolato, por ejemplo, también se puede utilizar, rituximab en algunas ocasiones, ahí va a depender, y específicamente obviamente va a depender del tipo de enfermedad, si es primaria o si es secundaria. Otra cosa muy interesante que se tiene que mencionar, ahorita ya que pasamos la posinfecciosa, es que esta puede ser autorresolutiva, ¿verdad? Y de hecho hasta el paciente puede ni darse cuenta en alguna ocasión que la tuvo. La nefropatía por IgA, pues también para las recomendaciones van a variar de acuerdo a la clínica. Se puede utilizar corticosteroides porque también van a reducir el riesgo de progresión para 10 años de sobrevida en hasta un 80% de los casos. Pero de ahí va a depender. Se han reportado, por ejemplo, remisiones espontáneas, muy bien, muy por el paciente, pero no es muy común. Y también se puede utilizar, por ejemplo, si mal no recuerdo, dentro del tratamiento sintomático, bueno, obviamente antihipertensivos, ¿verdad? Más que todo porque el síndrome nefrítico se asocia a hipertensión, como ya habíamos dicho. Y si mal no recuerdo, utilizan aceite de hígado de aceite de bacalao, por ejemplo, entre otras cosas. Luego tenemos la púrpura de Henoch-Schönlein. La púrpura de Henoch-Schönlein básicamente es una nefropatía por IgA, o sea, la enfermedad anterior, más manifestaciones extrarrenales de una vasculitis. ¿Verdad? Entonces, pues son depósitos de complejos inmunes de IgA glomerulares, nefropatía por IgA, con manifestaciones extrarrenales como púrpura. Característicamente, esta es la vasculitis más común en la niñez, ¿verdad? El 90% de las púrpuras de Henoch-Schönlein ocurren antes de los 10 años de edad y clínicamente se van a manifestar como estas lesiones purpúricas casi que de manera exclusiva a nivel de miembros inferiores. Ay, se me trabó, ahí está. Histológicamente, lo que vamos a poder observar va a ser la presencia de esta púrpura. Bueno, histológicamente vamos a encontrar la lesión inflamatoria a nivel de los vasos sanguíneos, la vasculitis. Para fines prácticos, se requiere un criterio mandatorio que es la púrpura palpable, ¿verdad? Que ya le habíamos mencionado, que es usualmente a nivel de miembros inferiores, bueno, casi siempre es a nivel de miembros inferiores, y al menos uno de los siguientes criterios: hematuria y o proteinuria, que nos estaría demostrando que hay lesión renal, dolor abdominal difuso, artritis o artralgia, o una biopsia a nivel cutánea o a nivel renal en la que hayan depósitos dominantes de IgA. Acá vemos entonces la histología, vemos acá arriba, esa es una biopsia de piel, ¿verdad? Vemos acá su epidermis arriba y vemos aquí abajo la dermis. Vemos una extensa extravasación eritrocitaria y vemos acá, ¿verdad?, la presencia de vasos sanguíneos con fibrina, que si nosotros le hiciéramos la inmunofluorescencia podríamos demostrar que aquí hay depósitos de IgA. Pasamos a otra, la nefritis lúpica. Esta es una enfermedad bastante, no difícil, pero que sí puede simular cualquier otra enfermedad renal y bueno, también clínica en general. La nefritis lúpica, o en general, el lupus eritematoso sistémico, mejor dicho, es una enfermedad sistémica autoinmune manifestada por inflamación en muchos órganos o sistemas: piel, articulación, riñón, el sistema nervioso, que característicamente va a cursar con autoanticuerpos de tipo IgG más frecuentemente, pero que va a llevar de otro tipo, contra núcleos. Específicamente a esto estamos denominando los anticuerpos antinucleares ANAS. Aquí vamos a tener entonces los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, por ejemplo. Podemos tener también autoanticuerpos contra superficies nucleares y proteínas plasmáticas, entre otros. Ahora bien, no es lo mismo decir lupus eritematoso sistémico que decir que el paciente tiene nefritis lúpica. Puede tener ambas cosas o puede tener solo una, ¿verdad? Ya dijimos que el lupus es la enfermedad sistémica, pero la nefritis lúpica es únicamente a nivel renal. De manera
no es parte de la clase, pero independientemente si hay que mencionarlo, el lupus eritematoso sistémico tiene que cumplir como mínimo 4 de 17 criterios clínicos ya establecidos, entre los que entran, por ejemplo, las lesiones cutáneas agudas o crónicas, como el eritema malar, que ustedes muy probablemente han escuchado, ¿verdad? O en alas de mariposa, que se forma en las mejillas, ¿verdad? Lesiones como úlceras orales, alopecia no cicatricial, sinovitis, serositis, anormalidades renales, neurológicas, anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia. Todas esas son características clínicas que entran dentro de estos criterios. O también tenemos inmunológicos, como los anticuerpos antinucleares ANAS, anti-DNA, anti-SM o anti-SMIT, los anticuerpos antifosfolípidos, complemento bajo o un test de Coombs directo positivo. Entonces, si llegase a cumplir 4 de los 17 criterios que ya mencionamos, podríamos decir que nuestro paciente tiene LES, o sea, que tiene lupus eritematoso sistémico. Si no, podemos decir que tiene nefritis lúpica también, si en dado caso cumple únicamente 2 criterios. Una nefritis confirmada, ¿verdad? Que sea compatible con nefritis lúpica y anticuerpos anti-DNA o antinucleares. Es la única manera en la que podríamos nosotros reducir a 2 criterios el diagnóstico, ¿verdad? Pero solo para nefritis lúpica. Dentro de los anticuerpos que ya hemos mencionado, tenemos los ANAS en un 95% de los casos, anti-DNA de doble cadena, tenemos también las anticardiolipinas, anticoagulante lúpico, antifosfolipídicos, etc. Importante es que todos estos no son exclusivos del lupus. Podemos encontrarlos en otras entidades autoinmunes, ¿verdad? O enfermedades de la colágena, como por ejemplo, polimiositis, por ejemplo, en algunas ocasiones en algunos tipos de artritis reumatoide, Sjögren, etc. Otra cosa importante es que existen detonantes medioambientales y factores agravantes que van a hacer que pues, la nefritis lúpica o el lupus en general se vuelvan más exuberantes. Para el caso, pues la luz ultravioleta, ¿verdad? La exposición a la luz solar puede desencadenar las manifestaciones clínicas cutáneas más comúnmente. La exposición a estrógenos, por ejemplo, ya sea por el consumo de anticonceptivos hormonales, ¿verdad? O por el hecho del el simple ciclo ovulatorio. Drogas como hidrolazina, procainamina, entre otros. Y pues obviamente factores genéticos. Es mucho más frecuente que un paciente con lupus, ¿verdad? Si tiene hermanos gemelos, si tiene descendencia, pues puedan también presentar esas personas lupus. Entonces, la principal manera en la que se van a depositar o se van a formar estos complejos inmunes puede ser ya sea porque se dé la formación de complejos inmunes circulantes y que se atrapen en los capilares y mesangios, o porque estos complejos se formen de manera in situ, es decir, allí mismo en el riñón por antígenos intrínsecos. Y también es importante que aquí entra la fijación del complemento, porque no solamente se va a depositar IgG, IgM o IgA, sino que también se pueden depositar C1q y C3c, entre otros. La nefritis lúpica, como habíamos dicho, que virtualmente puede dar cualquier patrón histológico renal, pues por esa razón se subclasifica en 6 clases distintas. La clase 1 es la nefritis lúpica mesangial mínima. Es la que se parecería un poquitito a la enfermedad por cambios mínimos, porque histológicamente no se ve mayor cosa, pero por inmunofluorescencia aquí sí yo demuestro que hay depósitos, ¿verdad? La nefritis lúpica clase 2, o también conocida como nefritis lúpica proliferativa mesangial. Esta vendría siendo como el análogo de la nefropatía por IgA, es decir, yo la voy a ver más como una glomerulonefritis en la que hay proliferación y expansión mesangial, y por inmunofluorescencia pues yo tengo depósitos de todos los inmunocomplejos o de varios de ellos. Luego tenemos la nefritis lúpica focal, que es la clase 3, y la difusa, que es la clase 4. Como su mismo nombre indica, aquí más que todo va a hacer alusión a las lesiones activas o crónicas que hayan en menos del 50% de los glomérulos, que sería la focal, o en más del 50% de los glomérulos, que sería la difusa. Les queda de tarea, ¿verdad?,
ir a revisar cuáles son las lesiones de actividad y las lesiones de cronicidad que se observan a nivel glomerular en lupus. La nefropatía lúpica clase 5, o también conocida como membranosa, pues su análogo es la glomerulonefritis membranosa, ¿verdad? Aquí voy a encontrar más que todo depósitos, o sea, puedo encontrar depósitos en todas partes, pero va a ser muy característico los subepiteliales, ¿verdad? Y finalmente la clase 6, que esta es una nefropatía lúpica esclerosante avanzada en la que más del 90% de los glomérulos se encuentran completamente esclerosados. Como podemos observar acá, tenemos 6 imágenes para representarlo. Una nefropatía lúpica clase 1, en la que vemos el glomérulo casi que normal. Una clase 2, en la que hay expansión y proliferación mesangial. Una clase 3 o clase 4, ahí va a depender de la cantidad de glomérulos afectados, pero aquí vemos que hay una lesión esclerosante segmentaria, vemos también a la vez asociación con necrosis y cariorrexis. Acá igual vemos una clase 3 o una clase 4, porque hay duplicación de la membrana, acentuación del patrón lobulado, proliferación endocapilar, pero lo que nos interesaría, recuerden, es que también tenemos que verificar la cantidad de glomérulos afectados para poder decir si es 3 o 4. La clase 5, en la que característicamente va a haber un engrosamiento de la membrana basal glomerular con espículas y hoyuelos, tal como una membranosa, pero con asociación a expansión y proliferación mesangial. Y finalmente la clase 6, en la que habíamos dicho que más del 90% de los glomérulos van a estar esclerosados. Igual el tratamiento se va a parecer mucho a lo que hemos mencionado anteriormente. Va a depender mucho del tipo, ¿verdad? Del tipo de la clase, perdón, de la nefritis lúpica, pero igual todo puede variar entre esteroides, mofetil, ¿verdad? Rituxi en algunos casos, etc. De las clases, quizá lo que no hemos mencionado es que obviamente la clase 1 y la clase 2 son las que tienen mejores índices de sobrevida. La clase 5 tiene en general también un buen periodo de sobrevida, ¿verdad? A largo plazo. La clase 3 y la clase 4 son las que ya tienen medianas sobrevida. De hecho, la clase 4 tiene peor sobrevida que la clase 3 en muchos estudios. Y finalmente, pues obviamente la clase 6, como es una enfermedad renal ya terminal. Por inmunofluorescencia pueden hacer virtualmente cualquier patrón, desde depósitos subendoteliales como estos de acá, mesangiales como estos de acá, subepiteliales como estos de acá, mesangial otra vez aquí, en cápsula de Bowman, y lo más característico que nos puede hacer decir esto parece lupus, ¿verdad? Es como que casi patognomónico, aunque no del todo. Un término que nosotros denominamos full house o casa llena, que es el hecho de encontrar depósitos de todos los inmunoreactantes, IgG, IgM, IgA, C1Q y C3c, depositados virtualmente en cualquier parte del riñón, no solamente a nivel glomerular. Si se han dado cuenta y recuerdan, hasta el momento casi todas las enfermedades que hemos visto se depositan a nivel glomerular, en inmunofluorescencia, pues, con inmunocomplejos, ¿verdad? Pero la nefropatía lúpica puede depositar en cápsula de Bowman, en membrana basal tubular, en vasos sanguíneos, etc. Pasamos a otro síndrome nefrológico, las anormalidades urinarias asintomáticas. Como su mismo nombre lo indica, básicamente aquí lo que vamos a tener es un paciente que de hecho ni siquiera sabía que tenía una enfermedad, pero que por X o Y razón, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, está aplicando para un trabajo y ahí le dicen de que tiene que hacerse varios exámenes y entre ellos está un general de orina. Se lo hace y aparece que tiene proteinuria leve. Le parece raro, lo consulta y le dicen, mire, se lo vamos a repetir en 2 semanas. ¿Verdad? Existen proteinurias que pueden ser asociadas a infecciones, a fiebre. El mismo ejercicio, por ejemplo, puede darnos proteinurias leves. Pero si son algo repetitivas, sin darnos mayores síntomas, estaríamos ante este síndrome, anormalidades urinarias asintomáticas, que involucra hematuria microscópica, ¿verdad? Excreción urinaria de proteínas menores a 150 miligramos por 24 horas, microalbuminuria, ¿verdad? Y pues bueno, quizás estas serían las principales asociaciones clínicas a este síndrome. En general vamos a encontrar ruptura, ¿verdad?, de la membrana basal y eso es lo que va a producir la hematuria también, muy parecido a lo que sucede con el síndrome nefrítico. Dentro de este síndrome, una de las enfermedades más comunes es la nefropatía por IgA, pero ya la vimos.
Así que vamos a revisar solamente dos entidades más, el síndrome de Alport y la enfermedad de membranas basales delgadas. Estos son dos grupos de enfermedades que se parecen un poquito, son como primos hermanos, porque son enfermedades hereditarias secundarias a mutaciones en los genes codificadores de las cadenas alfa 3, alfa 4 y alfa 5 del colágeno tipo 4, ¿verdad? Clásicamente, bueno, primeramente tenemos que recordar que el colágeno tipo 4 se encuentra presente en la membrana basal glomerular, en la membrana basal tubular y no solamente a nivel renal, sino que también lo podemos encontrar en piel, lo podemos encontrar en los oídos, lo podemos encontrar en los ojos. Entonces, por esa misma razón, si un paciente tiene una alteración o una mutación y se comienza a formar de manera anómala este colágeno, puede darnos manifestaciones clínicas en otras áreas. Por ejemplo, aparte de la hematuria o la insuficiencia renal, me puede dar sordera, lenticono, entre otras. Característicamente, como habíamos dicho, es una enfermedad hereditaria. Por lo regular, entre el 80 y el 85%, ¿verdad? Están ligadas más que todo a las cadenas alfa 5 del colágeno tipo 4. Y ahí se va a dar como una herencia ligada al cromosoma X. Por lo general, entonces, van a ser los hombres quienes padecen la enfermedad, mientras que las mujeres pueden, ¿pueden qué? Se me dio la palabra. Eh, pueden pasarla, ¿verdad? Es decir, son portadoras. Para cuando hay mutaciones en las cadenas alfa 3 y alfa 4, pues ahí entra más comúnmente una herencia recesiva autosómica y dominante respectivamente, pero pues son menos frecuentes que la ligada al cromosoma X. Por esta razón es que por lo general, ¿verdad? El síndrome de Alport, insisto, lo padecen más que todo los hombres. Ya habíamos dicho que tanto la membrana basal glomerular como tubular pueden estar constituidas, o mejor dicho, están constituidas por colágenos tipo 4 en una molécula trimérica con estas tres cadenas alfa 3, 4 y 5, y por lo tanto su deficiencia puede conllevar a un fallo en la formación de esta molécula trimérica y carencia en otras cadenas. Por ejemplo, en la cápsula de Bowman vemos que es una molécula trimérica pero de alfa 5, alfa 5, alfa 6, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, la expresión de alfa 5 no es necesariamente dependiente de alfa 3 o 4. Si tiene mutaciones en alfa 3, la cápsula de Bowman todavía va a ser íntegra. Y así sucesivamente. Importante es que entonces estas mutaciones nos van a provocar plegamientos anómalos, truncamiento o ausencia de cadenas. Histológicamente es bastante variable, puede ser desde no encontrar alteraciones, como en este caso, que vemos una ligera expansión mesangial a lo mucho, verlo como una enfermedad de cambios mínimos, ver expansión mesangial, ver lesiones esclerosantes, ¿verdad? Es bastante variable. Este es otro de los casos en los que se requiere a ley microscopía electrónica para poder hacer el diagnóstico. Por inmunofluorescencia no voy a poder demostrar nada porque pues obviamente no es una enfermedad mediada por depósitos inmunes. Y por microscopía electrónica, ¿verdad? Es lo que sí me interesa. Voy a encontrar multilaminación de la membrana basal y alternancia entre segmentos delgados y gruesos. Es lo que tenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos segmentos delgados menores a 300 nanómetros, 141, 142, 170, 218, 220, y la alternancia entre membranas basales gruesas, como aquí, y delgadas, como aquí. La última entidad dentro de este apartado, la enfermedad de membranas basales delgadas, que dijimos que se parece un poco al síndrome de Alport. También es una enfermedad autosómica dominante, se caracteriza más que todo por hematuria, también, ¿verdad? Y el 40% de los pacientes presentan mutaciones en las cadenas alfa 3 y alfa 4, también del colágeno tipo 4, pero obvio, son mutaciones distintas a las asociadas al síndrome de Alport. Por microscopía de luz, pues también es bastante variable, es decir, no voy a encontrar nada que sea completamente característico. La inmunofluorescencia también es negativa o no es contributoria en este caso porque no voy a encontrar complejos inmunes, pero como su mismo nombre indica, membranas basales delgadas. Lo característico va a ser el adelgazamiento difuso y uniforme en más del 50% de la membrana basal, con medidas menores a las 200 nanómetros. Vemos acá 119, 171, 137, 164, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, entonces la diferencia clave entre Alport y esta va a ser que Alport se asocia también a esa alternancia entre porciones delgadas y gruesas.
Y aquí pues básicamente es solamente membranas delgadas. Insisto, las dos entidades se pueden parecer histológicamente, ¿verdad? Clínicamente, porque me dan hematuria proteinuria sintomática, y lo que verdaderamente nos va a hacer el diagnóstico diferencial va a ser la electrónica. Pasamos al siguiente síndrome, ¿verdad? Que es el de glomerulonefritis rápidamente progresivas. Esta quizás es una de esas, es uno de los síndromes que más asusta a los clínicos y a los nefrólogos, porque el rápido deterioro de la función renal me va a producir entonces pues una falla renal o una insuficiencia renal, ¿verdad? Es un síndrome que si no se trata con rapidez me puede llevar a insuficiencia renal aguda y a la muerte del paciente en cuestión de meses. El 50% se asocia a enfermedades de base, por ejemplo, como lupus, y tiene también una tríada clásica: hematuria macroscópica de aparición brusca, oliguria, ¿verdad? Que va a ser la reducción en la cantidad de orina excretada, y edema. Se puede clasificar de acuerdo al mecanismo inmunopatogénico implicado, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros la clasificamos en 4 tipos distintos. Y dependiendo de ese tipo, pues vamos a encontrar enfermedades específicas. La tipo 1, que son por depósitos lineales de anticuerpos antimembrana basal glomerular o antimembrana basal tubular. Aquí entra el síndrome de Goodpasture, por ejemplo. Las tipo 2, que son más que todo por depósitos granulares de anticuerpos. Aquí van a entrar todas las enfermedades que sean mediadas por complejos inmunes y que me causen una rápidamente progresiva. Por ejemplo, el lupus, por ejemplo, me lo puede hacer una nefropatía por IgA, etc. La tipo 3, que es por ausencia de depósitos inmunes, en este caso sería entonces mediado por otro tipo de autoanticuerpos, como los ANCAs, o anticuerpo anticitoplasma de los neutrófilos. Y finalmente la tipo 4, que es una combinación rara entre la 1 y la 2. Ahora, independientemente de su causa o de su mecanismo, porque son distintos, todos ellos van a presentar un daño inflamatorio en el glomérulo y un desarrollo de medias lunas o semilunas. Esto es lo que mencionamos, ¿verdad? Las principales enfermedades más comunes que se asocian a este síndrome: el de Goodpasture, la vasculitis, que la vamos a ver, enfermedades de complejos inmunes como lupus, que ya vimos, etc. Y pues obviamente va a haber una asociación específica con otros síntomas o signos. Goodpasture, porque recuerden que no solamente afecta riñón, sino que también pulmón, me puede dar entonces hemorragia alveolar. La vasculitis, ¿verdad? Dependiendo si estamos hablando de una poliangitis microscópica, de una poliangitis con granulomatosis, como el Wegener, o de un Church-Strauss, que sería la granulomatosis eosinofílica. Entonces ahí vamos a encontrar los famosos ANCAs, ya sea citoplásmicos o perinucleares, etc. Ya lo vamos a revisar ahorita en mayor detalle. En general, este síndrome ya habíamos dicho que lo más común es que nos dé la formación de estas semilunas. Y para que se formen hay una intervención de varios factores, ¿verdad? Tanto factores celulares como proteicos. Entonces, en este caso, en general, después de que se ve por el mecanismo que sea, ya sea inmunológicamente mediado por los ANCAs o inmunológicamente mediado por el anticuerpo antimembrana basal, se va a dar la ruptura de la membrana basal glomerular y va a permitir el paso al espacio urinario de células sanguíneas, mediadores inflamatorios y proteínas plasmáticas. El depósito de fibrina, después de que el fibrinógeno es escindido a fibrina, va a favorecer que lleguen macrófagos y se dé un efecto quimiotáctico. Va a dar entonces la liberación de factores de crecimiento también, y finalmente esto va a inducir que se dé una proliferación de las células epiteliales varietales, ¿verdad? Para que se nos dé la formación de esta media luna. La primera entidad, la antimembrana basal glomerular. Bueno, esta es causada por autoanticuerpos contra el colágeno de la membrana, típicamente manifestado como una rápidamente progresiva, ¿verdad? Como una glomerulonefritis necrotizante con semilunas y a veces con hemorragia pulmonar, ya lo habíamos dicho también. Esa puede ser, es el síndrome de Goodpasture.
vamos a encontrar autoanticuerpos contra el neoepítope del dominio no colagenoso de la cadena alfa 3 o alfa 5 del colágeno tipo 4. Y dentro de los factores de riesgo tenemos el tabaquismo, hidrocarburos y la presencia de manera genética de ciertos antígenos leucocitarios humanos, específicamente el DRB1 y el DQB1. Nos va a formar entonces la presencia de estas medialunas, ¿verdad? O crecencias, que van a estar como colapsando el glomérulo, ¿verdad? Por inmunofluorescencia lo característico va a ser que se va a dar un depósito lineal. En este caso ya no es granular, no es subendotelial, no es mesangial, sino que es un depósito lineal perfecto que va siguiendo la membrana basal glomerular o tubular, de ahí va a depender, y por lo regular son de tipo IgG, ¿verdad? Predominante IgG 3, 1 y 4. En menor frecuencia, IgM, IgA, C3C y C1Q. De ahí tenemos las siguientes, que son las vasculitis. Estas creo que también las tuvieron que haber revisado un poquito con Mario. Creo que Mario fue el que les dio esa clase. Acá vamos a encontrar entonces la vasculitis que las podemos clasificar de acuerdo a la afectación de los vasos, en vasculitis de pequeños vasos, de mediano calibre y de gran calibre. Las de gran calibre, pues, que son las que tuvieron que haber revisado en la clase de cardio y de vascular, ahí entraba, por ejemplo, la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes o temporal. Luego las de mediano calibre, ahí entra, por ejemplo, Kawasaki y la poliarteritis nodosa. Entonces, estas no las vamos a revisar, ya las revisaron ustedes en esa clase. Nos vamos a enfocar entonces en estas. Acá entonces tenemos que las vasculitis de pequeño calibre, de vasos de pequeño calibre, pueden ser asociadas o pueden estar mediadas por complejos inmunes, como el lupus, nefropatía por IgA, esas dos ya las vimos. Goodpasture, esa también ya la vimos, ¿verdad? Porque pues entraba dentro del apartado de antimembrana basal glomerular. Y también por crioglobulinas. Esas son bastante raras. Y luego tenemos las que no son mediadas por complejos inmunes, pero que pueden estar asociadas a anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. Ahí entra entonces la poliangitis microscópica, ¿verdad? La granulomatosis de Wegener y el síndrome de Church-Strauss. Para fines prácticos, estas tres entidades se parecen mucho, ¿verdad? Histológicamente, pero hay ciertas características clínicas e histológicas que nos ayudan a diferenciarlo. Por ejemplo, característicamente, aunque las tres son vasculitis, Wegener nos suele presentar una degradación del cartílago de la nariz y darnos entonces esa apariencia como una nariz en silla de montar. Y suele asociarse a granulomas. Por eso se le llama granulomatosis de Wegener, aunque ya no es el término que se utiliza en la actualidad porque se supone que es muy nazi. En la actualidad, de hecho, el nombre que se utiliza es el de poliangitis con granulomatosis o algo así. Ya lo vamos a revisar. Luego tenemos el síndrome de Church-Strauss, que también ya no se llama así, sino que en la actualidad se le denomina granulomatosis eosinofílica o poliangitis con granulomatosis eosinofílica. En este caso, hay una frecuente asociación a asma, por ejemplo, y a una hipereosinofilia. Por lo tanto, puedo encontrar granulomas, pero lo importante es que yo encuentre eosinófilos. Esto es lo que acabamos de explicar básicamente, lo vamos a avanzar. Acá tenemos un cuadrito en el que se está resumiendo las principales implicaciones de los ANCAs con cada una de estas entidades. Por ejemplo, en el caso de los PANCAs, ¿verdad? Que es el patrón perinuclear, aquí está más que todo denotado por un patrón contra la mieloperoxidasa, ¿verdad? Y es más común encontrarlo en la poliangitis microscópica, en un 50-75%, y en el Church-Strauss en un 40-70%, o también conocido como poliangitis granulomatosa eosinofílica, y en menor medida en la granulomatosis con poliangitis, que es el Wegener. Luego tenemos, por ejemplo, los CEANCAs, o de patrón citoplasmático, que están ligados más que todo contra la proteinasa 3 o PR3. Es más común en este caso que se presente en Wegener
o en la granulomatosis con poliangitis. En segundo lugar, en la poliangitis microscópica. Y en mucho menor medida en el Church-Strauss. También puede no verse asociada a ningún ANCA, ¿verdad? Y es más común en ese caso que sea a Church-Strauss. En general, las tres entidades ya las explicamos a grosso modo, ¿verdad? Son vasculitis, ¿verdad? No van a haber complejos inmunes asociados. Y, por ejemplo, en la poliangitis microscópica lo característico o lo más común es encontrar los P-ANCAs, ¿verdad? De patrón perinuclear en el 75% de los casos. En la granulomatosis con poliangeitis, lo más característico es que hay una afectación de las vías respiratorias superiores e inferiores y también de los glomérulos obviamente, dándonos entonces la característica nariz sencilla de montar, ¿verdad? Lesiones granulomatosas en las vías respiratorias y a nivel renal. Mientras que la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, en este caso ya habíamos dicho que lo más común o lo más frecuente es encontrar una asociación con una granulomatosis alérgica, es decir, yo encuentro granulomas, pero también encuentro eosinófilos. Entonces estos pacientes de hecho también pueden desarrollar asma y preeosinofilia, ¿verdad? Histológicamente se pueden parecer, ¿verdad? Puede encontrar necrosis, cariorrexis, lo más común obviamente encontrar medias lunas, pero por ejemplo, el hecho de que yo ya encuentre granulomas como este de aquí, me descarta muy probablemente la posibilidad de una poliangitis microscópica, ¿verdad? Porque los granulomas los voy a encontrar más que todo en Wegener y en Church-Strauss, o mejor dicho, en la granulomatosis con poliangeitis y en la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, respectivamente. Y aún, si yo encuentro eosinófilos, con eso entonces yo ya puedo descartar tanto la poliangitis microscópica como la granulomatosis con poliangeitis o Wegener, porque debemos recordar que los eosinófilos son más característicos de el Church-Strauss o la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Más de lo mismo, de hecho aquí lo que estamos observando es igual inflamación, eosinófilo, por ejemplo acá, la formación de este granuloma irregular con células gigantes multinucleadas, etcétera, etcétera. Lo importante es de que independientemente y de manera clínica siempre van a cursar como una glomerulonefritis rápidamente progresiva que en cuestión de días a semanas puede provocarme una insuficiencia renal aguda. Se pueden subclasificar las vasculitis de los ANCAs, ¿verdad? Dependiendo de la afectación glomerular, pero pues no vamos a entrar en mayores detalles con respecto a esta tabla. Pasamos al último tema que vamos a revisar en esta clase, que es el de insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda también es un síndrome complejo que va a presentar una pérdida brusca de la función renal con incremento en la creatinina, ¿verdad? Sérica y, importante, trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base. Entonces son esos pacientes que van a estar botándome sodio, acumulándome potasio, etcétera, etcétera. Tienen una mortalidad elevada, ¿verdad? Y característicamente las principales manifestaciones clínicas son oliguria o en algunos casos estritis conservada, una densidad menor a 1020 con un sodio urinario mayor a 40 mil equivalentes porque pues obviamente está botándome sodio, aumento de la creatinina muchas veces arriba de 1.5 miligramos por decilitro, aumento de la urea plasmática y de los cuerpos nitrogenados, ¿verdad? Sedimento urinario y como habíamos dicho, las características alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces en este caso el paciente va a tener bajo el sodio, ¿verdad? Aumentado el potasio, bajo el calcio, aumentado el fósforo y aumentado el ácido úrico, ¿verdad? Puede cursar con acidosis metabólica, anemia, etc. Existen múltiples causas para una IRA, ¿verdad? Cuando son prerrenales es porque más que todo se ha dado una depresión del volumen,
por quemaduras, por sepsis, por shock, por diarrea, etcétera. Eh, Pueden haber también causas parenquimatosas o renales. Virtualmente cualquiera de las enfermedades que hemos visto hasta ahorita puede llevarme a una ira, ¿verdad? Las otras que vamos a ver más adelante, que son, por ejemplo, la NTA, la necrosis tubular aguda, o las nefritis también las pueden hacer. Finalmente las posrenales, ¿verdad? Que estas más que todo van a ser dadas por causas de índole obstructiva, ¿verdad? A nivel renal, en pelvis renal, en uréteres, en vejiga o en uretra, tumores, radiación, etcétera. En general, para la insuficiencia renal aguda, eh, muchas veces, eh, con la parte clínica, obviamente nosotros podemos sospecharla, ¿verdad? Eh, para este caso, igual, la historia clínica, los exámenes de gabinete de laboratorio y los hallazgos imagenológicos son clave, ¿verdad? La biopsia renal no siempre va a ser indicada, ¿verdad? A menos que nosotros estemos dándonos cuenta que la causa es intraparenquimatosa. Dentro de las causas, porque pues intraparenquimatosas, ya vamos a ver algunas, pero dentro de las causas postrenales tenemos la uropatía obstructiva, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Por ejemplo, los cálculos a nivel de la pelvis, del uréter, de la uretra, de la vejiga. También podemos, acá como pueden observar, dependiendo de la localización, así va a ser como las causas más frecuentes. Aparte de los cálculos tenemos los tumores, podemos tener también, ¿cómo es que se llama esto? Endometriosis, eh, fibrosis retroperitoneal, el embarazo, etcétera. Lo más temido de una uropatía obstructiva es que nos lleve hasta una hidronefrosis. La hidronefrosis es el término que se utiliza para describir cuando ha habido una extrema dilatación de la pelvis y los cálices renales debido a, a una obstrucción progresiva del flujo urinario, ya sea, insisto, a nivel de la pelvis, del uréter, de la vejiga o de la uretra, dándonos entonces un flujo retrógrado de la orina y obviamente una dilatación del sistema colector a nivel renal, bueno, más que todo de la pelvis renal, perdón. Con respecto a la litiasis, que se puede formar virtualmente en cualquier parte del tracto urinario, pero es más común a nivel renal. Es una enfermedad multifactorial, ¿verdad? Lo importante es que se da una precipitación de una matriz orgánica de mucoproteínas seguida o asociada también a la precipitación de minerales, ¿verdad? Y ahí va a depender específicamente del tipo de mineral, ya vamos a ver si es estruvita, si es calcio, etc. En este caso, los principales 4 tipos de cálculos, más común, los de calcio, 70% de los casos, ¿verdad? Los de estruvita en un 15%, y quizás aquí lo importante es que estos de estruvita están frecuentemente asociados a gérmenes que desdoblan la urea, ¿verdad? Porque nos van a dar entonces compuestos de fosfato amónicos, de magnesio, y en ese caso entra, por ejemplo, la Proteus mirabilis, Pseudomonas y Klebsiella. Los de ácido úrico, ¿verdad? Como los podemos encontrar en pacientes con hiperuricemia, y los de cistina, que pues este es un defecto más que todo ya hereditario, muy infrecuente. Es más común que sean unilaterales en el 80% de los casos. Se forman, ya dijimos que más frecuentemente a nivel renal, pero dentro de esto, pues los cálices y la pelvis son los más comunes, seguidos de la vejiga urinaria. Tienen un variable tamaño, desde 2 a 3 milímetros hasta 1 o más centímetros, dependiendo del tiempo de evolución. Pueden ser asintomáticos en algunas ocasiones o provocarnos entonces síntomas verdaderamente obstructivos, dándonos al final, por ejemplo, hasta el desarrollo de una hidronefrosis. Con respecto al daño tubular agudo, ¿verdad? Este tipo de lesión se va a caracterizar por una injuria que puede ser provocada por medicamentos o tóxicos, que no sería el daño tubular agudo, tóxico, o por isquemia, ¿verdad? Que sería el daño tubular isquémico. Es una entidad clínico-patológica hasta cierto punto reversible, que me va a cursar con una insuficiencia renal aguda si yo no hago nada, ¿verdad? Obviamente. Es la causa más común de falla renal aguda, de hecho.
Y aquí están algunas de sus principales causas. Por lo general, en el daño tubular agudo isquémico, ¿verdad? No en el tóxico, hay una inadecuada perfusión asociada a hipotensión y a shock. Mientras que en el nefrotóxico, ¿verdad? Puede ser por medicamentos, drogas, agentes de contraste que se utilizan, por ejemplo, cuando se realiza una tomografía o una resonancia, metales pesados, etc. Independientemente de la causa, lo que nos va a provocar al final va a ser un daño tubular, ¿verdad? Una insuficiencia renal aguda. La isquemia, por ejemplo, cursa con disfunción endotelial que me va a provocar vasoconstricción mediada por incremento en la renina y en la endotelina y disminución en el óxido nítrico y en las prostaglandinas, ¿verdad? Esto me va a traducir una tasa reducida de la filtración glomerular y oliguria. Asimismo, la isquemia me va a provocar daño celular tubular, que puede ser reversible o no, ¿verdad? Cuando es irreversible se da apoptosis y necrosis, y cuando es reversible, pues pérdida de polaridad, ¿verdad? Entre otras cosas. Las principales diferencias también entre el daño tubular de tipo tóxico y el de tipo isquémico es que el tóxico característicamente me va a provocar necrosis difusa, ¿verdad? A lo largo del segmento que esté afectándose. Mientras que el daño tubular de tipo isquémico me va a dejar, o sea, me va a afectar como de manera parcheada, ¿verdad? Histológicamente puedo observar estas células epiteliales tubulares intensamente eosinofílicas con pérdida de sus núcleos que corresponderían a células fantasma que se han desprendido y ahora se encuentran dentro de la luz tubular. Puedo encontrar también vacuolización isométrica del citoplasma de las células epiteliales tubulares. Puedo encontrar también microcalcificaciones distróficas, cilindros, ¿verdad? De hematuria, de hemoglobina, de mioglobina, entre otros. Y también podemos tener como otra causa la nefritis tubulointersticial, ¿verdad? En este caso, la nefritis tubulointersticial es un grupo caracterizado por alteraciones histológicas y funcionales que involucran predominantemente el compartimiento tubular e intersticial y no tanto el glomerular, ¿verdad? Pueden ser agudas o crónicas dependiendo del tiempo de evolución. Y acá tenemos las principales causas de nefritis tubulointersticial. Cuando son de índole infecciosa, por ejemplo, la pielonefritis aguda, bacteriana, la crónica, o por otras infecciones parasitarias, virus, etc. Cuando es medicamentosa o tóxicas, asociadas a drogas, a nefritis intersticial aguda, analgésicos, metales pesados, etc. Podemos tener también por enfermedades metabólicas como la nefropatía por uratos, ¿verdad? Por ácido úrico, por oxalatos, entre otros. Y bueno, creo yo que nos vamos a quedar hasta aquí en esta clase y vamos a terminar en la última clase ya con el último síndrome y las enfermedades quísticas y neoplásicas. Insisto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganosla llegar y con gusto vamos a responderles. Entonces, nos quedamos hasta ahí. Pasen feliz tarde o día y nos vemos.